Muy buenos días o muy buenas tardes, amantes a la electrónica. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante que vamos a abordar de los tipos de sensores. Bueno, en realidad existen un montón de sensores, así que creo que en un solo video no podemos prácticamente tratar de todos estos dispositivos. Pero bueno, empecemos con la definición de un sensor. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo que capta magnitudes físicas, ya sea de voltaje, ya sea de corriente, ya sea de calor, ya sea de lluvia, etcétera, etcétera. Se podría decir que existe un sensor para cada magnitud física. Realmente se puede detectar cualquier tipo de magnitud física. Bueno, para este video he seleccionado 7 tipos de sensores. Vamos a empezar hablando por nuestro sensor estrella, que es el sensor capacitivo. Este sensor capacitivo prácticamente detecta cualquier objeto que se le cruce por delante, ¿ok? Entonces vamos por el segundo tipo de sensor, que es un sensor inductivo. ¿Más o menos les suena el inductivo? Yo creo que sí. Ok, inductivo es un sensor tanto especial que solo reconoce objetos. Sí, efectivamente, objetos metálicos. Entonces podríamos decir que el sensor capacitivo es más o menos como tu amigo el eléctrico que no respeta a nadie, le entra a todo. Ajá, es más o menos así. Y el sensor inductivo sería algo especial que solo reconoce objetos metálicos. Muy bien, entonces ahora pasemos al tercer tipo de sensor, que son los sensores de nivel de agua. En realidad en esta parte hay variedades de dispositivos, variedades de sensores para detectar los niveles de agua. Vamos con el primero, que sería las señales supuestamente digitales que nos botan. Son estos sensores típicos que vemos en el mercado, que tiene una bollita. Prácticamente dentro de esta boya se encuentra como un tipo de imán que al llegar prácticamente a la superficie o al eje, ¿no?, hace que cierre contacto, y con eso pues ya podemos trabajar con los microcontroladores, etcétera, etcétera. Entonces cuando llega a ese tope, pues quiere decir que el nivel de agua se encuentra en esta parte. Ahora, el otro sensor que les había mencionado de salida análoga es este sensor. En esta parte se encuentra la boya, ahí podemos observar. Entonces más o menos se ubicaría de esta manera, ¿no? Y cuando la boya sube, va cambiando la capacidad resistiva. Ahí observamos. Mientras más arriba, va aumentando la capacidad resistiva, y mientras más abajo, va disminuyendo la capacidad resistiva. Estos tipos de sensores ya es prácticamente estandarizados, que su capacidad máxima a la salida de resistiva es de 180 ohmios. También existen de 100 ohmios. Obviamente todos sabemos hacer la operación de la ley de Ohm. Esto quiere decir que cuando tenemos mayor capacidad de ohmiaje, tenemos que mayor capacidad de voltaje, efectivamente. Entonces con eso nosotros ya podemos hallar el valor determinado prácticamente del nivel de agua, ¿ok? También están otro tipo de sensores como estos, que son los electrodos. Cuando choca el nivel de agua esta parte, prácticamente en esta parte me da una cantidad determinada de ohmiaje. Bueno, en realidad cada sensor tiene una determinada aplicación. Este sensor con los electrodos lo encuentras prácticamente en un lugar donde el agua esté hirviendo. Pues esto no lo puedes colocar porque pues terminaría derritiéndose la bollita que se encuentra. No obstante, este sensor sí lo podemos colocar a ambientes de alta temperatura. Esta no. No te preocupes, que más adelante nosotros vamos a abordar específicamente de cada uno de estos sensores que nosotros estamos hablando. Como les había mencionado, un video nos queda muy corto de terminar prácticamente los datos técnicos de cada uno de los sensores. Muy bien, ahora vamos con el sensor de flujo. Normalmente encontramos los sensores cuyas salidas son pulsos, ¿ok? Porque internamente de estos sensores de flujo se encuentra una turbina, y a medida que va aumentando la velocidad de esta turbina, también va aumentando los pulsos de la salida que tiene este sensor. Otros tipos de sensores que son mecánicos, estos ya son un poco más efectivos. Obviamente es un poco más caro, ¿no? En esta vida hay que cuidar un poquito el bolsillo y también ver ahí, equilibrar en cuanto al costo y beneficio. Si desean comprar algún tipo de sensor, les recomiendo la tienda Woodsource. Aquí podemos encontrar desde sensores de temperatura, sensores de gas, sensores PIR, sensores de flujo, etcétera, etcétera. También podemos escribir en el buscador.
y aquí nos va a arrojar todo tipo de sensores y podemos elegir lo que más se adapte a nuestro proyecto. Vamos con el quinto, que son los sensores de temperatura. Estos sensores de temperatura tienen salidas análogas, ¿ok? Obviamente para poder determinar los grados. Existen muchísimos, podemos hablar particularmente del PT100, que cuando incides calor va aumentando la capacidad resistivo. También existen sensores de temperatura que cuando incides calor, ¿ok? La capacidad resistiva va bajando, ¿no? Lo que se llama inversamente proporcional, y a los que aumentan la capacidad resistiva cuando incides calor se le llama directamente proporcional. Exactamente. Vamos con el punto número 6, que son los sensores de luz. Normalmente estos sensores de luz internamente traen un LDR. ¿Qué es un LDR? Es un tipo de resistencia que más o menos tiene esta forma, que obviamente las siglas están en inglés, que significa Light Dependent Resistor. Bueno, no sé mucho inglés, así que me van a disculpar por ese lado. Entonces, más o menos se podría decir, ¿no? Light Dependent Resistor. Ah, ya. Es una resistencia que depende de la luz. Ah, entonces cuando incide la luz en esta parte de la resistencia, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la capacidad resistivo. Ah, y con esto nosotros podemos prácticamente determinar en un microcontrolador, ya sea un PLC, etcétera, etcétera. Simplemente con esos datos. Porque obviamente cuando aumenta o disminuye, junto con eso también va disminuyendo el voltaje, ¿cierto? Es decir, si de repente tenemos en el LDR una capacidad de, yo que sé, de 20K, entonces cuando incide la luz en esa parte del LDR, ¿qué va a pasar? Va a tender a bajar la capacidad resistivo y con eso también va a bajar el nivel de voltaje. Y así que con eso nosotros podemos ir controlando y podemos ir jugando en la parte del microcontrolador o ya sea cualquier dispositivo especializado para determinar estos tipos de señales. Muy bien, entonces ahora vamos con el séptimo para cerrar con broche de oro, que sería el sensor de movimiento. Yo sé que ya se te vino a la cabeza cuando dije el sensor de movimiento. Sí, efectivamente, estoy hablando de los sensores PIR. Yo sé que todos lo hemos experimentado con este tipo de sensor, ya sea en la escuela, en la universidad, en el instituto, etcétera, etcétera. Entonces, yo he tenido bastantes inconvenientes con esto a la hora de hacer las pruebas, a la hora de hacer aplicaciones. No me daba prácticamente una señal precisa. Es decir, que cuando no había nadie, cuando no había ningún tipo de movimiento, se activaba la salida, o sea, me mandaba un alto. Entonces, no son tan confiables, por decirlo así, estos módulos pequeños. No obstante, hay otros módulos ya especializados para ya el sector industrial, etcétera, etcétera. Bueno, señores, esto ha sido una parte de los sensores. Ya como les había mencionado, más adelante vamos a abordar de cada uno de los sensores, ¿ok? Vamos a abordar las características técnicas de cada uno, cómo se conectan, con qué se puede conectar, cómo se puede hacer los cálculos, etcétera, etcétera. Así que para que no te pierdas esos videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal y de esa manera te llega la notificación primero a ti para que lo puedas ver. Sin más nada que decir, yo me despido y nosotros nos vemos en el próximo video.